Julián Álvarez en el Real Madrid y Mourinho toma decisión polémica sobre Haaland. Soy Nil Som. Y lo que está ocurriendo alrededor del Real Madrid en este momento, en realidad esconden una discusión mucho más profunda sobre ambición, jerarquía y dirección deportiva. Porque si el Real Madrid realmente está dispuesto a poner 150 millones sobre la mesa por Julián Álvarez, entonces el club ya ha cruzado una línea muy clara en su política de mercado. Una línea que separa la prudencia de la ambición total. Y una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás posible sin contradicciones internas. Ahora bien, la información que circula apunta a que el club estaría dispuesto a reactivar esta operación en verano. Que el jugador sigue en la lista. Que la puerta no está cerrada. Y que la cifra de 150 millones no ha sido suficiente para desbloquear la situación con su club de origen. Hasta aquí, todo entra dentro de una lógica de mercado agresivo pero entendible. El Real Madrid quiere un atacante diferencial. Quiere reforzar su estructura ofensiva con un jugador que pueda rendir en contextos de máxima exigencia. Y Julián Álvarez encaja en ese perfil. No es una estrella mediática en el sentido tradicional, pero es un jugador competitivo, inteligente, con mentalidad de equipo grande, y con capacidad de adaptarse a distintos sistemas ofensivos. Eso, en el fútbol moderno, tiene un valor altísimo. Pero aquí es donde yo empiezo a ser crítico. Porque una cosa es valorar a un jugador, y otra muy distinta es convertirlo en la referencia de una inversión de este nivel. 150 millones de euros no es una operación de complemento. Es una operación de liderazgo ofensivo. Y eso me obliga a hacer una pregunta que considero clave. Si el Real Madrid está dispuesto a invertir esa cantidad en Julián Álvarez, ¿qué está pasando con las decisiones de máxima élite del mercado? Porque en paralelo a este movimiento, aparece un nombre que cambia completamente la escala de la conversación. Erling Haaland. Y aquí es donde la historia deja de ser solo deportiva y empieza a ser estructural. Porque según lo que se comenta en determinados entornos del fútbol europeo, José Mourinho habría intervenido de forma indirecta para frenar cualquier posible avance serio por Haaland dentro del proyecto. Y yo, siendo completamente honesto, no comparto esa visión. No la comparto en absoluto. Porque estamos hablando de un jugador que no pertenece a la categoría de opciones de mercado. Estamos hablando de un jugador que redefine el nivel competitivo de cualquier equipo. Haaland no es un fichaje. Haaland es una transformación. Y cuando tienes la posibilidad de transformar tu ataque en el punto más alto del fútbol mundial, no puedes permitirte decisiones conservadoras basadas en equilibrio interno o en prudencia estratégica excesiva. Y aquí es donde entra mi crítica directa. Si el argumento es evitar desajustes o preservar una estructura interna, entonces el Real Madrid nunca habría construido sus grandes eras. Porque las grandes eras del club siempre han nacido de decisiones que rompieron equilibrios previos. Siempre. Y por eso me cuesta entender esta supuesta posición de freno. Porque si realmente existe una capacidad de inversión de 150 millones por Julián Álvarez, entonces el siguiente paso lógico no es detenerse. Es escalar. Es ir al siguiente nivel. Es asumir que si el mercado exige cifras elevadas, el Real Madrid debe competir en la cima absoluta, no en el escalón inmediatamente inferior. Y aquí es donde formulo mi idea central de forma clara. Si alguien está dispuesto a pagar 150 millones por Julián Álvarez, entonces debe estar dispuesto a pagar 180 millones por Haaland. O incluso más. Porque no estamos comparando jugadores equivalentes. Estamos comparando impacto global. Estamos comparando capacidad de decisión en partidos grandes. Estamos comparando dominación ofensiva pura. Y en ese sentido, la diferencia no es pequeña. Es estructural. Y aquí es donde el debate se vuelve realmente interesante. Porque el Real Madrid no puede permitirse un discurso de ambición parcial. No puede decir que quiere dominar el fútbol europeo y al mismo tiempo limitar su acceso al perfil más dominante del mercado por razones internas que, desde mi punto de vista, no deberían tener más peso que la oportunidad competitiva. Y yo sé que esta opinión puede generar debate. Sé que hay quienes defenderán la idea de equilibrio, de construcción progresiva, de control del vestuario. Pero yo lo veo de otra forma. El Real Madrid no es un proyecto que funcione desde la contención. Funciona desde la superioridad. Desde la imposición deportiva. Desde la capacidad de atraer y reunir a los mejores jugadores del mundo. Y cuando un club pierde esa mentalidad, empieza a convertirse en un club reactivo en lugar de un club dominante. Y ese es el riesgo que yo empiezo a ver en este tipo de decisiones. Porque mientras se discute una operación de 150 millones por Julián Álvarez, se está dejando en segundo plano la posibilidad de ir a por un jugador que puede marcar una década.
Y eso, para mí, es una contradicción difícil de justificar. Ahora, no estoy diciendo que Julián Álvarez no sea un buen jugador. No estoy diciendo que no pueda encajar en el Real Madrid. Lo que estoy diciendo es que la escala de decisión debe ser coherente con la ambición declarada del club. Y si esa ambición es máxima, entonces las decisiones también deben ser máximas. No intermedias. No condicionadas. No limitadas por interpretaciones conservadoras del equilibrio interno. Y aquí es donde este tema empieza a conectar con algo más profundo. Porque en el fútbol moderno, los clubes que dudan en el nivel más alto del mercado normalmente no compiten durante mucho tiempo en la cima absoluta. Y el Real Madrid históricamente no ha sido ese tipo de club. Nunca lo ha sido. Siempre ha sido un club que, cuando decide entrar en una operación de élite, lo hace sin medias tintas. Y por eso este escenario me genera tanta atención. Porque si realmente estamos viendo un cambio de filosofía, aunque sea parcial, entonces no estamos hablando solo de fichajes. Estamos hablando de identidad deportiva. Y eso es mucho más serio, mucho más profundo, y mucho más determinante para el futuro del club. Y ahora es donde esta historia deja de ser únicamente una discusión de mercado y empieza a tocar algo mucho más sensible dentro del Real Madrid. Porque cuando un club de este nivel empieza a priorizar operaciones de gran inversión, cada decisión que no se toma también es una decisión en sí misma. Y eso es lo que, en mi opinión, está pasando con el caso de Erling Haaland. Si realmente existe una postura interna que ha frenado o enfriado una posible ofensiva por él, entonces estamos ante una decisión que yo considero extremadamente discutible. Y lo digo con total claridad. No estoy hablando desde la emoción. Estoy hablando desde la lógica competitiva del fútbol de élite. Porque hay jugadores que no pertenecen a la categoría de oportunidades. Pertenecen a la categoría de excepciones. Y Haaland es exactamente eso. Un jugador que no se analiza como una pieza más del mercado. Se analiza como un punto de inflexión deportivo. Como un jugador que cambia la manera en la que un equipo compite desde el primer día. Y aquí es donde yo empiezo a ser crítico con esta idea de frenar su llegada por razones estratégicas internas. Porque si el argumento es el equilibrio del vestuario, entonces estamos poniendo el equilibrio por encima de la dominación. Y eso, en el Real Madrid, siempre ha sido un error cuando se ha aplicado de forma excesiva. El Real Madrid no ha construido su historia desde la moderación. La ha construido desde la ambición extrema. Desde la decisión de ir siempre por el jugador que marca diferencias absolutas. Y cuando el club ha dudado en ese nivel, el resultado histórico ha sido claro. Ha perdido oportunidades que después han definido eras en otros equipos. Y yo no quiero ver ese tipo de escenario repetirse. No ahora. No en un momento donde el fútbol europeo está más competitivo que nunca. Por eso insisto en la idea central que ya he planteado. Si el Real Madrid está dispuesto a invertir 150 millones de euros en Julián Álvarez, entonces no puede permitirse ignorar una operación por Haaland basándose en criterios de prudencia excesiva. Porque aquí no estamos hablando de un escalón intermedio. Estamos hablando del techo del fútbol mundial en ataque. Y si el club ya ha aceptado la lógica de inversiones de ese nivel, entonces la discusión no puede ser si se puede gastar más o menos. La discusión real debería ser a quién quieres para liderar tu ataque durante los próximos años. Y ahí, desde mi punto de vista, la respuesta no debería generar dudas. Ahora, también quiero ser honesto con algo. Entiendo que dentro del club existan voces que busquen equilibrio. Entiendo que haya preocupación por la estructura salarial. Entiendo que haya análisis sobre la convivencia de estrellas. Pero lo que no puedo compartir es que esos factores bloqueen decisiones que pertenecen al nivel más alto del mercado. Porque si empiezas a filtrar el talento generacional por criterios de control interno, terminas debilitando el objetivo principal del club, que es ganar y dominar. Y en el Real Madrid, ese siempre ha sido el punto de partida, no el punto de llegada. Por eso este caso me parece tan relevante. Porque no se trata solo de Julián Álvarez. No se trata solo de una oferta de 150 millones. No se trata solo de Haaland. Se trata de qué tipo de Real Madrid estamos construyendo. Un Real Madrid que decide competir en la cima absoluta sin restricciones. O un Real Madrid que empieza a seleccionar sus batallas en el mercado por prudencia estratégica. Y esas dos filosofías no llevan al mismo destino. Nunca. Una lleva a la dominación. La otra lleva a la competencia controlada. Y el Real Madrid, por su historia, no debería conformarse con competir.
Debería aspirar a imponer. Y aquí es donde quiero cerrar mi análisis con una reflexión directa. Si el club está realmente en disposición de hacer movimientos de 150 millones por Julián Álvarez, entonces no existe ninguna razón lógica para no considerar seriamente a Haaland en condiciones similares o superiores. Porque en el fútbol de élite, el precio no define el problema. El problema define el precio. Y el problema aquí es claro. ¿Cómo quieres competir en los próximos años? ¿Con qué nivel de ambición? ¿Y con qué tipo de decisión quieres ser recordado? Y ahora quiero escucharte a ti. Porque este tipo de debates no se quedan dentro del club. Se construyen también fuera, en la opinión de los aficionados. Dime en los comentarios si estás de acuerdo con esta visión o si crees que el bloqueo por Haaland tiene sentido dentro del proyecto actual. Si este tipo de análisis te ayuda a entender lo que realmente ocurre detrás del mercado del Real Madrid, entonces este es tu lugar. Deja tu me gusta en el vídeo. Suscríbete al canal El Madridista. Y activa las notificaciones. Porque aquí no hablamos solo de rumores. Hablamos de decisiones que pueden cambiar la historia del club.